¿Ya? Y estos parásitos, pues en realidad ya hemos dejado los helmintos de lado, ¿no? ¿De lado? Los helmintos de lado ya los hemos dejado, ya no vamos a ver los helmintos, que eran los nemátodos, los céstodos, los tremátodos, ¿no? Con eso ya hemos terminado. Ahora vamos a empezar a ver a los protozoos, ¿listo? Y entonces los protozoos son seres unicelulares, son solo células, ¿no? Que están allí. Vamos a tener estadios larvales, vamos a tener estadios de adulto, de huevo. No, ya no tenemos estos estadios, tenemos otros estadios. ¿Listo? Entonces, dentro de los que vamos a ver, el primero que vamos a ver es amebiasis, la enfermedad parasitaria llamada amebiasis. Y esta amebiasis está dada ¿por quién? Por la entamoeba histolítica. Entonces, dentro de estos parásitos protozoos, pues vamos a tener, ya no vamos a tener vamos a tener dentro de los ciclos, vamos a tener un ciclo asexual o un ciclo sexual. Eso es lo que vamos a tener dentro de estos parásitos, ¿ya? Y también tenemos dentro de los más simples o dentro de los enteroparásitos, solo tenemos lo que corresponde a una forma que es llamada trofozoito, que es la forma móvil del parásito. En realidad el trofozoito es la forma móvil y aparte es la forma en la cual va a producir la invasión o el daño, ¿ya? Porque la otra forma va a ser el quiste. Y el quiste más que todo es de resistencia de este parásito, de enfrentar el medio ambiente, de enfrentar adversidades para poder seguir vivo, ¿no? Pero después el trofozoito al final es la forma móvil, la forma que invade, la forma que causa daño, ¿ya? El quiste no. Entonces esas son las dos formas que vamos a tener. Hay otras, sí, en Queoxidias que vamos a ver, tiene tanto ciclo sexual como sexual y también tienen o quistes y todo eso. Eso ya lo vamos a ver después. Sin embargo, en estas vamos a ver solo dos formas, trofozoito y quiste. Entonces, la amebiasis es la infección producida por entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica solo nos produce daño o es una enfermedad parasitaria para el hombre, solo para el hombre, ¿ya? De repente en su clase teórica han visto de que han hablado acerca de algunos otras amebas, ¿no? Pero son amebas comensales, ¿sí? Dentro de ellas tenemos la entamoeba, la más común, corriente, la que muchas veces se encuentra con bastante frecuencia en las muestras de heces, es la entamoeba coli. Ya esta entamoeba coli es una ameba comensal. Tenemos la entamoeba harmani, tenemos la entamoeba dispar y ahora muy importante la entamoeba dispar, porque la entamoeba dispar, a pesar de que es un comensal, al final es idéntica en cuanto a morfología de la entamoeba histolítica. Sin embargo, de todas esas amebas que estamos viendo, la histolítica sí es la patógena, la que puede causar daño a la mucosa y también es una enfermedad parasitaria pero sistémica, porque no solo va a estar o puede estar en el intestino grueso, que es donde se aloja, sino también puede tener otras localizaciones. ¿Listo? Entonces la que nos importa y al final la que causa daño, nos importan todas, claro, pero la que causa daño es la entamoeba histolítica, ¿ya? Una cosa es que en las muestras de heces te pongan entamoeba coli y otras que te pongan entamoeba histolítica, ¿no? Es diferente. Entonces, la amebiasis está producida por la entamoeba histolítica. Esta en realidad puede vivir como un comensal en el intestino grueso, la podemos tener como un comensal en el intestino grueso, pero también puede invadir la mucosa intestinal y tener otras localizaciones extraintestinales. Esto es lo que le hace importante. ¿Podemos tener entamoeba histolítica? No nos produce el daño. ¿El daño cuál va a ser? El daño va a ser causar úlceras, invadir la mucosa intestinal, ¿no? Entonces, como puede estar libre en la luz intestinal o cómo puede estar causando ese daño e invasión de la mucosa intestinal y ahí provocar las manifestaciones clínicas. O también puede tener localizaciones extraintestinales. Entonces, como les decía, tenemos dos tipos de morfología. Tenemos el trofozoito y tenemos el quiste. El trofozoito, acuérdense, es su forma invasiva, su forma que causa daño, la forma móvil, ¿ya?
Entonces vamos a hablar un poco del trofozoito. ¿Cómo es este trofozoito? En realidad es su forma vegetativa que se mueve, ¿no? La forma móvil. Es la forma que se alimenta y la que invade los tejidos. Entonces, si vamos a tener invasión de tejidos, daño en la mucosa intestinal, hacemos biopsias de eso, ¿qué es lo que vamos a ver allí? Trofozoitos. Son los que causan el daño. Los quistes no. ¿Ya? Los trofozoitos. ¿Tienen forma definida? No tienen forma definida. ¿Ya? Son amebas amorfas, no tienen una forma definida, porque al final estas amebas van a emitir pseudópodos, ¿ya? Estos pseudópodos que van a emitir para poderse movilizar, ¿listo? Los pseudópodos también, una de las formas de diferenciar a estos trofozoitos de entamoeba histolítica es también el movimiento. ¿Se acuerdan que les dije que ahora en estos trofozoitos una forma de diferenciarlos también es cómo se mueven? ¿Listo? Entonces, la entamoeba histolítica no tiene una forma establecida, ¿no? El trofozoito tiene pseudópodos, emite pseudópodos, así es como se mueve, y estos pseudópodos se mueven de forma unidireccional. Ya, esa es una característica que también, con la cual vamos a poderla diferenciar, que el movimiento de sus pseudópodos es unidireccional. ¿Ya? Las otras entamoebas o las otras amebas comensales pues pueden tener movimientos para cualquier lado. Sin embargo, este es un movimiento unidireccional. ¿Listo? Entonces emite pseudópodos en forma unidireccional. Tiene también un cariosoma central y la cromatina, como ven acá, ¿no? Toda esta es la entamoeba histolítica, el trofozoito, que es una forma amorfa, ¿no? Y acá tiene un cariosoma, ¿no es cierto? Este es un núcleo, tiene un cariosoma central y la cromatina, ¿no? Está distribuida uniformemente, ¿no? Es granular fina y está distribuida uniformemente. ¿Listo? Única entamoeba, única ameba que fagocita glóbulos rojos. Entonces, esto es una característica también bastante importante. ¿Por qué? Porque con esto también la podemos diferenciar fácilmente. Porque si vemos que esta entamoeba histolítica, este trofozoito, que no sabemos si es de histolítica o de coli, que es un poquito más grande, las podemos diferenciar como una por el movimiento, que es unidireccional, ¿no? La emisión de sus pseudópodos es unidireccional. Otra, también el núcleo, en realidad el núcleo, el cariosoma es central y la cromatina alrededor es uniforme, ¿ya? Está distribuido uniformemente. Y otra es de que si en este trofozoito encontramos dentro fagocitados glóbulos rojos, pues no hay vuelta que darle. Esta es una entamoeba histolítica. ¿Listo? Entonces son las formas que tenemos para poderla diferenciar de algunas otras formas comensales. ¿Qué la podemos diferenciar de la dispar? Pues la dispar, como les dije, es morfológicamente igual, ¿no? Tanto quistes como trofocitos. Sin embargo, si tiene glóbulos rojos dentro, fagocitados, es una entamoeba histolítica, sí o sí. Es la única entamoeba que va a fagocitar glóbulos rojos, la única. Entonces ya hemos visto su forma de trofozoito. Ahora tenemos la forma de quiste, ¿no? Es la forma de transición de resistencia entre el medio ambiente. Más o menos, ¿cuánto mide? Es redondeado y mide de 10 a 18 micras. Miren el tamaño que tienen, son bastante pequeñitos en relación a los huevos que hemos estado acostumbrados de ver. Entonces, estos son de tamaño más pequeñito, ¿listo? Son más chiquitos. Este quiste es redondeado y dentro de este quiste, ¿qué es lo que vamos a poder encontrar? Vamos a poder encontrar cuerpos cromatoidales. Son como unas barras, ¿ya? Unas barras que son, tienen extremos rojos. ¿Listo? Entonces acá tenemos la ameba histolítica, pues no tiene forma, ¿no? Tiene un núcleo con su cariosoma central y su cromatina, ¿no? Y a veces podemos encontrar glóbulos rojos fagocitados, ¿no? Eso es lo que nos va a diferenciar de todas las demás amebas, ¿no? Es su característica principal, los glóbulos rojos fagocitados. Y el quiste tiene forma redonda, ¿no? 10 a 18 micras, más chiquito que el trofozoito, y puede presentar barras o cuerpos cromatoidales, que son como unas barritas con extremos rojos. ¿Listo? Ahora, también pueden presentar unas vacuolas como de glucógeno. También podrían presentar, pero estas solo se ven, y también las barras cromatoidales se ven sobre todo en los quistes recién emitidos, ¿no? Porque hay quistes prequistes
y quistes maduros, ¿no es cierto? Entonces, esto podemos encontrar. ¿Cuántos núcleos es que va a tener este quiste de entamoeba histolítica? Puede tener de 1 hasta 4 quistes. ¿Listo? Entonces tenemos su barra cromatoidal, ya, olvidémonos del glucógeno, tenemos 1, 2, 3, máximo 4 núcleos, ¿ya? Puede tener 1, puede tener 2, como puede tener 3, o como puede tener máximo 4. También esto nos puede diferenciar de la entamoeba coli, que es la que con más frecuencia encontramos, porque la entamoeba coli, ¿cuántos núcleos tiene? Puede tener 8 núcleos, ¿listo? Entonces, si yo veo algo que se parezca así y que tiene 8 núcleos, ¿es una entamoeba histolítica? No es una entamoeba histolítica, es una entamoeba coli. Además, es un poquito más grande el núcleo, ¿ya? Pero eso es lo que lo identifica. Entonces, presencia de 1 o hasta 4 núcleos, ¿no? El endosoma pequeño y compacto, generalmente central, ¿no? Cromatina periférica dispuesta en gránulos finos, regularmente distribuidos. Entonces, acá tenemos estas imágenes, estas ya corresponden a los quistes, ¿sí? Quistes redondeados, bien definidos, ¿no? Redondeados, y acá podemos observar una barra cromatoidal, ¿no? O un cuerpo cromatoidal. Esta imagen es una imagen de una muestra de heces, pero al directo, con suero fisiológico, ¿ya? Y esta es una imagen ya con Lugol. Y si vemos que este Lugol nos ayuda a definir un poquito mejor las partes internas, ¿no? de este parásito, ¿no? De este quiste. ¿Y acá qué vemos? Vemos un quiste con un núcleo, ¿no es cierto? Y este correspondería entonces a una entamoeba histolítica. Ahora, ¿qué les dije? Que entamoeba histolítica es igual o morfológicamente idéntica que dispar, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que acá dice quiste de entamoeba histolítica, entamoeba dispar, en un concentrado de muestra de heces, ¿no? ¿Teñido con qué? Con Lugol. ¿Listo? Entonces, así es como lo colocan, ¿no? ¿Es frecuente que pongan entamoeba dispar? No es frecuente que pongan entamoeba dispar. Siempre van a poner entamoeba histolítica, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la entamoeba histolítica es la que nos produce daño. ¿Sí? Si encontramos trofozoitos de entamoeba histolítica y que está produciendo un síndrome disentérico, que es lo que produce, entonces sí es histolítica, ¿no? No vamos a decir que es una entamoeba dispar, porque la entamoeba dispar pues no es un comensal en realidad, ¿ya? Acá también tenemos otras imágenes en las cuales estas imágenes ya son muestras de heces pero coloreadas con tinción tricrómica, ¿no? En las cuales podemos observar que es el quiste de entamoeba histolítica. Tenemos la presencia de 3 núcleos, ¿no es cierto? Y una barra cromatoidal, ¿no? De bordes o extremos rojos. Buenas tardes. También tiene para ojitos, también tiene. Bueno, entonces como les decía, chicos, los quistes pues tienen ¿cuántos? De 1 a 4 núcleos, ¿listo? Presentan barras cromatoidales, muchas veces no se ve, las barras cromatoidales más se ven y las vacuolas de glucógeno se ven en prequistes, ¿ya? Cuando son ya quistes maduros, o sea, quistes tetranucleados, pues más se va a ver solo los núcleos, ¿ya? Los 4 núcleos, ¿listo? Doctora, acá también aparecen las barras. A medida que van madurando el quiste, estas barras pueden desaparecer.
Ya, entonces acá tenemos el quiste, tenemos un núcleo y tenemos un cuerpo cromatoidal, ¿no? Una barra cromatoidal. Acá tenemos otra imagen, en la cual, este es un quiste, no, pues no, es una forma amorfa, es más, ¿no? Está como que emitiendo un pseudópodo, ¿no? Lo han agarrado así porque acuérdense de que esto es con Lugol. Y cuando es con Lugol ya no vamos a poder ver el movimiento, porque el Lugol las va a fijar a estos parásitos. Con suero fisiológico, el suero fisiológico pues no les hace daño, ¿no? Entonces estas siguen movilizándose. Ya, entonces, como les decía, para ver trofozoitos mejor es el suero fisiológico, ahí vamos a ver el movimiento. ¿Y por qué necesitamos ver el movimiento? Porque con eso también podemos identificarlos, ¿no? Y luego para ver zonas o partes interiores de este parásito, de estos quistes, ¿no? Mejor es con Lugol, lo podemos observar mejor, ¿ya? Entonces estos, como dice acá, son trofozoitos de entamoeba histolítica. Ahora, si encontráramos un glóbulo rojo fagocitado, 2 o 3, ya al final siempre vamos a decir que es entamoeba histolítica. Acá también tenemos una imagen en la cual tenemos entamoebas histolíticas, trofozoitos, pero miren bien cómo es que se mira su núcleo. Este núcleo tiene la membrana nuclear bien definida, ¿no es cierto? Como les decía, distribuida uniformemente, ¿no? Y acá tenemos el cariosoma, que también generalmente es central. ¿Qué tenemos acá? Otra imagen, ¿no? Este es un trofozoito de entamoeba histolítica con su núcleo. ¿Y qué es lo que vemos acá? Esto correspondería a un hematía, a un glóbulo rojo. Y entonces, si ya está fagocitado con glóbulo rojo, pues entonces es una entamoeba histolítica, ¿no? Acá dice un trofozoito de entamoeba histolítica que ha ingerido, que ha fagocitado un eritrocito, ¿no? ¿Y qué dice acá? Que puede ser usado para diferenciar morfológicamente entamoeba histolítica. Acá está, ¿no? Puede ser para ser diferenciado morfológicamente de entamoeba histolítica de la no patogénica, que es la entamoeba dispar, ¿no? Doctora, ¿hay forma de que se puede? No. El trofozoito es el que se alimenta, el trofozoito es el que se mueve, es la forma móvil. El quiste simplemente es un quiste que no se alimenta, no tiene, es la forma de resistencia, de seguir en el medio. Por lo mismo, el quiste no lo encontramos en las lesiones, ¿ya? En las biopsias que vamos a ver, porque esto va a producir úlceras, el quiste no lo encontramos ahí, el quiste no invade. ¿Ya? El quiste simplemente puede estar en la luz del intestino, en el intestino grueso, salir con las heces. ¿Pueden salir trofozoitos? ¿Pueden salir quistes? Sí, pero quien invade y quien produce el daño va a ser el trofozoito. Listo, acá tenemos otras imágenes. Esta ya es una biopsia. ¿Y qué es lo que encontramos acá en la biopsia? Les he dicho, los que invaden son los trofozoitos. Entonces, lo único que vamos a encontrar en biopsias o en lesiones que correspondan a entamoeba histolítica son trofozoitos. ¿Listo? Acá es un trofozoito también. Vemos esta forma amorfa y vemos su núcleo, ¿no? Y acá también vemos estos. Vemos estos que se ven más pequeñitos, pero ven que también están como que fagocitando. Estos que se ven rojitos serían los glóbulos. Entonces acá esta es la morfología, ¿no? Primero tenemos su forma de trofozoito, su forma invasiva, ¿listo? Que emite pseudópodos. Ya tenemos el endoplasma. El ectoplasma más que todo correspondería a cuando emite los pseudópodos, ¿sí? El endosoma, ¿no? La cromatina periférica o cariosoma, ¿no? Acá está. Y acá tenemos este quiste, ¿no? Un quiste inmaduro solo tiene un núcleo, ¿no? Tiene varias cromatoidales y la vacuola del glucógeno. Sin embargo, acá en el quiste maduro prácticamente ya se va perdiendo esto, ¿no? Y lo que vemos es un quiste tetranucleado. Entonces, el quiste maduro es un quiste tetranucleado. Acá igual tenemos, y al final tenemos lo que es un quiste maduro, que vendría a ser el quiste tetranucleado.
En cuanto al ciclo de vida, el trofozoito se encuentra en la luz del colon. ¿Dónde es que va a estar ubicada entamoeba histolítica? En el intestino grueso, en el colon, en el cielo. Puede estar libre, como les decía, en la luz del intestino grueso del colon, como también puede estar invadiendo la pared intestinal. Y cuando invade la pared intestinal es cuando nos va a producir el daño. ¿Listo? Porque hemos dicho que puede estar como un comensal, ¿no? Puede estar ahí viviendo. Sin embargo, cuando estos trofozoitos invaden la pared intestinal, van a producir el daño y van a producir la sintomatología. Los trofozoitos se convierten en quistes en la luz del colon y estos salen con las heces, ¿no? En la materia fecal se puede encontrar entonces tanto trofozoitos como también quistes. ¿Cuál va a ser el estadio infeccioso para nosotros? El quiste maduro es el quiste tetranucleado. Ese es el que es el estadio infeccioso. Entonces, para nosotros el estadio infeccioso es un trofozoito, no, es el quiste tetranucleado. ¿Cómo es que nos vamos a poder contagiar? ¿Cómo es que nos vamos a poder infectar? Con esto, ¿no? A través de las manos, agua o alimento contaminado, ¿no? ¿Con qué? Con estos quistes tetranucleados, ¿ya? Estos que se llevan a la boca, llegan al intestino, al estómago, ¿no? Y al final se produce un desenquistamiento. Simplemente por fisión binaria se van a producir o reproducir, ¿no? Entonces, si tiene 4 núcleos, pues una división, ¿no? Va a hacer que se transformen en 8 amebas, ¿no? Entonces, estos quistes tetranucleados por fisión binaria, entonces de uno van a salir 2. Tienen 4 núcleos, se divide y salen 8 amebas. ¿Listo? Luego se rodean de citoplasma y pasan al intestino grueso. En el intestino grueso es donde se van a albergar, ¿no es cierto? Se dividen entonces, como les decía, por fisión binaria. Se dividen en 2. Acá tenemos el ciclo de vida. Nos infectamos con agua, comida contaminada, con el quiste tetranucleado. ¿Listo? Va a llegar acá al intestino, se va a desenquistar y luego en el intestino grueso van a salir, ¿qué? Las amebas. Estas amebas pueden seguir como amebas, ¿no? Como trofozoitos, como también como quistes. Al final, como quistes, ¿no? Los trofozoitos son los que van a invadir. Pueden invadir como también a veces no pueden invadir. ¿Listo? Entonces esto es por lo que pasa y al final en las heces que vamos a tener, podemos tener quistes como también trofozoitos. Más vamos a tener trofozoitos cuando en realidad esté en la fase aguda o en la fase de invasión, en donde causen molestias, vamos a tener la presencia de estos trofozoitos. Ahora, como les decía, esta mebiasis producida por entamoeba histolítica no solo se encuentra en el intestino grueso, sino también puede tener otras localizaciones extraintestinales. Es muy importante saber. ¿Dónde es que pueden atacar estas enfermedades invasivas? Se producen de repente en un 10% de los casos. Es decir, de esta paciente que está con amebiasis, ¿no? Con esta entamoeba histolítica, en un 10% puede producir sintomatología, en un 90% pues no, puede ser asintomática, ¿no? Pero de ese 10%, un 10% de ese 10% de repente también puede haber una enfermedad extraintestinal, ¿ya? ¿Dónde es que puede haber? Menos del 1% de los casos en cerebro, como dice acá, también puede estar en la pleura, en el pericardio, puede estar en el hígado, ¿no es cierto? Y puede estar en otras localizaciones. ¿Qué dice? Que la mayoría de veces, cuando un paciente está infectado, en el 90% de los casos que tenga entamoeba histolítica, es asintomático, ¿no es cierto? Y se autolimita, ¿listo? Pero un 10% sí pasa a una enfermedad invasiva. ¿Qué puede producir también? En el colon, pues puede producir lo que es la colitis, ¿no? Y por vía hematógena o por continuidad puede irse a otras localizaciones. Dentro de la patogénesis, aproximadamente el 10% de las personas, como ya les había dicho, que presentan entamoeba histolítica en el colon son asintomáticas. Sintomáticas. El 10% son sintomáticas, porque el 90% pueden ser asintomáticas, ¿ya? El resto son portadoras sanas. Si la ameba no invade la mucosa, no causa daño. Entonces puede estar la ameba como trofozoito, puede estar también en la luz intestinal. Una vez que la ameba ya invada
ahí es donde va a causar daño. La patogenicidad depende entonces de la interacción de 3 variables, que esto ya lo van a ver en la clase teórica, ¿no? La colonización del intestino grueso por la ameba, la que se adhiere a la mucosa intestinal, ¿no? Esta ruptura de la barrera intestinal por enzimas. Esta ameba produce unas enzimas, ¿no? Dentro de ellas está relacionada la lectina. La lectina es la que va a producir, y esta lectina va a tener un receptor en la mucosa del intestino, ¿no es cierto? Que es una galactosa. ¿Listo? Entonces, la lisis, hay ruptura de la barrera intestinal por enzimas, y también hay lisis de células intestinales e inflamatorias. Entonces, ¿cómo es que se produce la invasión de la mucosa? Este trofozoito pues tiene esta lectina, que es una lectina de adherencia, ¿no? Una adhesina, y que tiene afinidad por la galactosa. Y hay abundantes células en el colon que tienen estos receptores de galactosa. Entonces esta lectina se junta con esta galactosa, y luego esta ameba comienza a introducirse, invadir la mucosa intestinal, y aparte esta comienza a producir otras enzimas que van a producir ¿qué? La lisis de estas células, porque pueden estar en el luz intestinal. Pero una vez que esta lectina se una de adherencia, se una con esta galactosa que es abundante en el tejido del colon, ¿no? Van a comenzar a introducirse y a producir otras enzimas de lisis celular. ¿Listo? Entonces, la penetración a la mucosa se da por un péptido, ¿no? Que forma poros. Uno de ellos es el amebaporo, pero hay otras enzimas que también pueden destruir, o proteasas que destruyen el tejido, ¿no? La destrucción se amplía en la submucosa y da una úlcera característica. Esta amebiasis da una úlcera característica en el intestino, que la puede ver el anatomopatólogo, ¿no? Cuando hace una biopsia. Y esta úlcera se llama úlcera en botón. ¿Por qué? Porque primero tiene un huequito así chiquito, pero al final en la submucosa se amplía. ¿Listo? Y entonces esto es lo que vemos, ¿no? Acá tenemos esta úlcera, y luego en la submucosa se amplía. Y lo que caracteriza es de que nos da esta úlcera en botón. En botón de camisa, que es lo que se llama, ¿no? Así es conocido. El huésped. El huésped, como resistencia, puede hacer un bloqueo o destrucción de la lectina de adherencia, ¿no? O también producciones de inmunoglobulinas A secretoras contra las proteínas de adherencia. Entonces, ¿qué es lo que produce este trofozoito? Esta lectina de adherencia, ¿no? Esta lectina de adherencia que va a ayudar a adherirse a la mucosa del intestino, porque la mucosa del intestino pues tiene receptores. Estas células epiteliales tienen receptores que son de galactosa, ¿no es cierto? Pero también el moco intestinal tiene bastantes receptores de esta galactosa. Entonces, si está el parásito, luego está el mucus, ¿no? El moco intestinal, y luego el epitelio, el moco, si no está dañado y está correctamente puesto, por más de que produzca esta lectina, a donde se va a adherir es a los receptores de galactosa del mismo mucus intestinal, y no va a invadir el epitelio. Pero si no hay la presencia de este moco, fuera por alguna infección bacteriana o algo que haya dañado ese moco que tenemos, entonces sí va a ir directamente al epitelio, y con las galactosas o los receptores de galactosa del epitelio del colon se va a adherir, ¿no es cierto? Y ahí va a comenzar la lesión. ¿Listo? Entonces, una barrera de protección que tenemos también es el moco intestinal, ¿no? La formación de las úlceras, los trofozoitos. Ya les he dicho, los trofozoitos son los únicos que van a producir las úlceras, los quistes no. Se abren paso entre las células de la mucosa mediante una colagenasa que destruye los puentes intercelulares, ¿no? Los colonocitos presentan autólisis y se da toda esta apoptosis, ¿no? Que va a generar al final esta úlcera en botón de camisa, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no? Los receptores también. Tenemos acá, acá vemos. Esta es una infección asintomática, ¿no? Acá tenemos las
amebas, ¿no? Los trofozoitos. Se han pegado, ¿sí? Con su lectina de adherencia, pero ¿qué tenemos acá? El moco intestinal, ¿no? Y se han pegado acá y al final van a salir ahí, pero no van a dañar el tejido, ¿no es cierto? En cambio, acá sí se observa una infección sintomática invasiva, ¿no? Acá está el moco, sí, pero acá no hay moco. Y acá estos trofozoitos sí van a dañar, se van a adherir a las células ya del epitelio intestinal y lo van a dañar. Y al final van a producir la destrucción, la úlcera, ¿no? El botón de camisa o también la diseminación a otras localizaciones extraintestinales. ¿Listo? Entonces es muy importante esto de la lectina y la galactosa, que está acá. Igual lo ven acá y esto ya lo han visto en su clase. Tenemos entonces una vista microscópica de esta úlcera en botón de camisa y miren cómo es la úlcera. La úlcera es puntiforme, ¿no? Es pequeña, pero miren cómo se abre hacia la submucosa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? ¿Qué encontraríamos? Trofozoitos entamoeba histórica, ¿no? Y ven acá, son úlceras puntiformes. Eso es lo que se ve. Úlcera macroscópica en botón de camisa. Acá se ven úlceras puntiformes. Sin embargo, miren cómo invaden la submucosa. Amebiasis intestinal asintomática en un 90%, sintomatología crónica, colitis no disentérica en un 9% y la forma aguda, en realidad, sí, la forma aguda, que es un 1%, nos va a dar una colitis disentérica. Entonces tenemos la amebiasis crónica. Generalmente en la amebiasis crónica pues casi no hay nada, ¿ya? Porque no hay invasión. ¿Listo? Hay dolor abdominal intenso, cuadros de diarrea mezclados con estreñimiento, aumento de gases, solo se encuentran quistes. Entonces, si hay una amebiasis crónica, pues la mayoría de veces vamos a encontrar solo quistes. Los quistes no producen invasión, no producen daño, ¿no? Solo se encuentra esto y son signos muy inespecíficos, ¿no? Dolor abdominal, diarrea, mezclado con estreñimiento, aumento de gases. Sin embargo, ya cuando hay una amebiasis intestinal aguda, esta sí se da cuando se invade el intestino y se producen las úlceras. Entonces sí va a haber dolor abdominal y las diarreas. ¿Qué características van a tener estas diarreas que producen entamoeba histolítica? Diarreas disentéricas. Entonces van a dar el síndrome disentérico, es decir, heces con moco y sangre, con pujo y tenés, ¿no es cierto? Ese es el síndrome disentérico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Heces con moco y sangre. Y la mayoría de veces estos pacientes que tienen esta entamoeba histolítica, las heces, más que materia fecal ya, las heces prácticamente son mucho moco y sangre. Francamente, moco y sangre, más que materia fecal. ¿Ya? Entonces tenemos un síndrome disentérico con pujo y tenés, ¿no? En el síndrome disentérico, en este caso, ¿qué vamos a encontrar? Trofozoitos, porque son los que están invadiendo la mucosa, los que están produciendo el daño. Acá tenemos la amebiasis intestinal, ¿no? Los síntomas que puede causar: dolor abdominal, aumento de gases, ¿no? Y dentro de las manifestaciones clínicas de una colitis amebiana fulminante, una colitis amebiana aguda, pues nos va a dar un síndrome disentérico, ¿ya? Y en el síndrome disentérico, como les digo, las muestras de heces más son bastante moco y sangre, presencia de bastante moco y sangre. En la fulminante puede haber una amebiasis hiperaguda, forma gangrenosa, sintomatología más intensa, frecuentemente hay infecciones bacterianas agregadas, ¿no? Estas infecciones bacterianas agregadas lo que dan paso es a que la mucosa intestinal no esté bien protegida, ¿no? No hay mucus ahí, y entonces puedan dañar e invadir con mayor facilidad, ¿no? También estos parásitos, la mucosa intestinal. Se presenta en pacientes con desnutrición avanzada y con deficiencia en las defensas, ¿no? Pacientes inmunológicamente deprimidos, pues vamos a tener esto. Y también puede llegar a provocarse perforaciones intestinales. Entonces, ¿qué complicaciones podemos tener? Amebiasis perforada,
¿no? Estas úlceras que se producen pueden perforar el intestino, puede haber un ameboma, una masa dolorosa palpable localizada en ciegos, inmuebles y recto, ¿no? Una obstrucción, provocando ¿qué? Una obstrucción intestinal. O también una apendicitis amebiana, ¿no? Entonces, estas son las complicaciones que se podrían dar. Una amebiosis perforada, ¿no? Una ameboma o una apendicitis amebiana. ¿Listo? También hay otras localizaciones, puede producirse un absceso amebiano hepático, ¿no? Mecanismos de diseminación. Mecanismo de diseminación es por contigüidad o también por vía hematógena a través del sistema portal. Tenemos el hígado, ¿no? Que es la localización extraintestinal más frecuente, el hígado. ¿Ya? Después del colon, entonces la localización más frecuente es la del hígado, ¿no? Hay un absceso hepático amebiano, el cual no es purulento, contiene tejido necrótico, ¿ya? Pero no es un absceso hepático purulento. El líquido es un tejido necrótico, es espeso, de color chocolate, de color café, ¿no? ¿Dónde se pueden encontrar qué? Los trofozoitos, ¿no? Sintomatología: fiebre, dolor en hipocondrio derecho, hepatomegalia, leucocitosis, ¿no? Acá tenemos también una amebiasis pulmonar, podemos tener una amebiasis también cerebral, generalmente dada por diseminación por vía hematógena. Cutánea también, ¿no? Y el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer con el diagnóstico? ¿Dónde que vamos a buscar? En las heces, ¿no? Generalmente para buscar trofozoitos de entamoeba histolítica, estos se destruyen, son muy lábiles, entonces en las 2 primeras horas de emitida la muestra de heces deberíamos de buscar, ¿ya? Porque si no pasa el tiempo ya no los vamos a encontrar a estos trofozoitos. Por eso les decía que por algunos parásitos pues debemos de tener heces frescas recientemente emitidas, ¿no? Entonces las heces frescas, ¿dónde vamos a encontrar trofozoitos? En las heces frescas o también en los tejidos, ¿no? Porque son las que invaden. El examen directo al microscopio de las heces, vamos a encontrar materia fecal recientemente emitida. Las heces van a ser ¿qué? Disentéricas, mucho moco y mucha sangre. Generalmente más es moco y sangre lo que va a eliminar el paciente, más que materia fecal, como les decía. Deben de ser observadas inmediatamente. ¿Por qué? Porque se observan los trofozoitos, ¿no? Y ahí vamos a observar a los trofozoitos emitiendo sus pseudópodos, movilizándose y podemos identificarlos, ¿no? Movilidad unidireccional, como ya les decía, y presencia de glóbulos rojos fagocitados, al final nos da el diagnóstico. Y también que nos hace pensar en una entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque el paciente ya está teniendo la sintomatología, está teniendo el síndrome disentérico, ¿no es cierto? En cambio, las otras son comensales, no van a producir esa patología. Al examen directo, en las heces sólidas o blandas, pues lo que más vamos a encontrar son quistes. Los quistes no van a producir el daño, ¿no? Hemos dicho que hay muchas personas que pueden ser portadoras sanas. Con el Lugol resaltan los núcleos de los quistes. Hemos visto, ¿no?, que con el Lugol podemos verlos mejor. Métodos de concentración que podemos usar, coloraciones que también podemos usar. Y en la biopsia de las úlceras amebianas, en los tejidos únicamente vamos a encontrar trofozoitos. Tratamiento. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Metronidazol, 500 miligramos, 3 veces al día por 7 días. ¿Ya? También puede ser el imidazol o la de hidroemetina. Pero el metronidazol es el que se usa, 500 miligramos 3 veces al día por mínimo 7 días. Es una parasitosis bastante distribuida. Acá en Arequipa también bastante frecuente, ¿no? No es que sea siempre y a cada rato, pero sí se da con frecuencia, ¿no? Hay personas que vienen con síndrome disentérico y al final encuentran en la muestra de heces trofozoitos de estas entamoebas histolíticas. Listo, se transmite de persona a persona y los alimentos contaminados constituyen el vehículo más común, ¿no? Los quistes se pueden mantener viables por espacio de varios días en las heces, durante 8 días por lo menos, a temperaturas de 28 a 34 grados, ¿no? Entonces en estas heces pueden conservarse estos quistes aproximadamente unos 8 días, ¿no? Y a esta temperatura.
también se conservan en el agua y en el suelo húmedo. Entonces, acá hemos terminado. Entonces, hemos visto esta mediación, ¿no?